Muy bien, en esta segunda parte de este temario del primer trimestre vamos a describir lo que es el concepto de medición. La medición es una de las fases del método experimental más importantes. Entonces tenemos que tener claro en qué es medir. Para empezar tenemos que tener una guía. La guía más importante que vamos a tener en esta sección va a ser Galileo Galilei. Recordemos que de la definición de física, pues un criterio de verdad es la experimentación, y quien es el mejor representante del método experimental pues fue Galileo. Eso lo vimos en la sección anterior en la que se refería a la evolución o desarrollo de la física. Mide lo que se pueda medir y lo que no, a lo medible. En física pues estudiamos los fenómenos de la naturaleza, por lo tanto nos interesa medir todo lo que sea medible y en lo posible pues tratar de medirlo o hacerlo medible. Pero, ¿qué es medir? Esa es nuestra primera incógnita. Cuando preguntamos qué es medir, pues nos encontramos con una multiplicidad de respuestas, y los que pues la responden generalmente asocian medir con longitud, con altura, con ancho, con la cantidad de algo. ¿Ok? Si buscamos la palabra medir en el diccionario, pues al final pues creo que podemos compilar como medir esto en una sola frase. Medir es comparar una magnitud con otra tomada como patrón. Esto es importante, que las palabras que se han señalado aquí, comparar, magnitud y patrón, pues la entendamos, porque es la base de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Para ello, pues yo les estoy resumiendo brevemente que en medición pues tenemos dos formas de comparar. Tenemos una comparación que denominamos la comparación cualitativa, y es importante hablar de ella porque muchas de nuestras actividades se basan en este tipo de comparación o en este tipo de medición. La comparación cualitativa es cuando establecemos relación con respecto a las percepciones de nuestros sentidos. El hombre, desde que razona, desde que empieza a evolucionar como un ser vivo superior, pues tiene que recibir información del mundo, y esa información pues la hace por medio de los sentidos. Lo hace haciendo estimaciones de diferentes medidas para su subsistencia, por ejemplo. Cada una de esas medidas que nosotros hacemos, por lo tanto, son medidas subjetivas. Ejemplo de cómo aplicamos todo esto de las medidas cualitativas en el mundo real, pues van desde el momento en que tenemos que tomar una decisión de cruzar una calle, evaluar la rapidez de los autos, el ancho de la calle, qué tiempo nos tomaría cruzar, etc. Si somos los conductores del auto, pues la velocidad a la que vamos, a la velocidad que una persona va a cruzar. Todas esas actividades que son rutinarias en nuestra vida diaria, pues esto tiene que ver con el concepto de una medición cualitativa. Nosotros también hacemos estimaciones de la masa cuando nosotros tenemos que analizar si para mover un objeto pues tiene la masa suficiente con la cual podamos moverlo. Cuando hablamos de la temperatura del ambiente, hacemos medidas subjetivas, hacemos estimaciones de la temperatura, si está fría, si está caliente el ambiente. También para muchos estimar el tiempo es fundamental. ¿Qué tiempo nos toma hacer algo? Si tenemos tiempo a hacer algo, etc. Entonces las mediciones cualitativas o las comparaciones cualitativas pues son aquellas que se basan en nuestras percepciones, en la información que recogemos por medio de los sentidos. Son estimaciones, no son precisas. En física, más allá de esa información que tenemos del mundo por medio de los sentidos, tenemos entonces que cuantificar. De ahí entonces que hacemos comparaciones cuantitativas. Ahí entra un poco el formalismo, ya en el sentido de que tenemos que establecer relaciones numéricas. Es más, una comparación cuantitativa implica establecer una relación de proporción numérica entre dos cantidades
de la misma especie. Entiéndase la misma especie. Por ejemplo, si usted va a medir la masa de algo, entonces usted necesita un patrón. Ahora vamos a hablar de lo que es un patrón. Pero ese patrón tiene que ser de masa, no puede ser un patrón de longitud. Entonces, si yo voy a hacer una comparación cuantitativa, entonces mi medida tiene que ser de la misma especie que el patrón. La proporción es precisamente la cantidad que me va a decir cuántas veces mi patrón cabe en la medida que quiero conocer. Por ejemplo, si lo que yo voy a medir es mucho más grande que mi patrón, entonces m es mayor de 1. Si lo que voy a medir es aproximadamente igual a mi patrón, pues m es igual a 1. Y si lo que voy a medir es muy pequeño con respecto al patrón, entonces m es menor que 1. Vamos a ver varios ejemplos de esos formales. Aquí les muestro algunos bien sencillos de lo que serían unas medidas. Por ejemplo, si yo tomo como criterio para medir la longitud el ancho de un clip, el largo de un clip, entonces si lo comparo con un objeto, en este caso un lagartito, entonces la medida sería L igual 5 clips. Esta es una medida cuantitativa, estoy poniendo un número, estoy poniendo una unidad, ¿sí? Y saco entonces esa información. Eso es más preciso que hacer una estimación. Eso lo hacemos diariamente, a veces estimando con parte de nuestro cuerpo. Una de las actividades que van a hacer y que voy a explicarle más adelante en el segundo video es precisamente hacer una investigación de los patrones de medida que tenemos en nuestra campiña, patrones de medida que han venido desde la antigüedad, y pues eso nos permite inclusive ver parte de nuestra cultura. ¿Okay? Usamos instrumentos ya para hacer medidas cuantitativas, de eso también vamos a ver, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es que ya al medir cuantitativamente, entonces tenemos que tener un número y tenemos que tener un patrón, ¿ok? Pero para medir necesitamos saber qué son magnitudes. Una magnitud en física pues tiene dos maneras de verse. Primero que todo, una magnitud, es todo lo que usted puede medir. En la naturaleza cualquier fenómeno está asociado o lo hemos asociado con una magnitud, o sea, algo que podemos medir. Hay una categoría para las magnitudes que tiene que ver entonces con su naturaleza. De ahí entonces hablamos de las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las escalares, por ejemplo, solo se definen con un número y una unidad. O sea, basta con que usted diga el número y la unidad y está hablando de una cantidad escalar y queda definida. Ejemplo de esto, por ejemplo, es la masa, es el tiempo, la temperatura, la densidad, el volumen, la distancia. ¿Qué quiere decir? Que usted quiere saber la información de la masa de algo, basta con decir un número y la unidad. Si usted pide una cantidad de carne en el supermercado, entonces le dicen 2 kilogramos, usted queda satisfecho con esa información porque basta con eso. Mientras que las cantidades vectoriales, además de tener un valor numérico con la unidad, hay que indicar dirección y sentido. Por ejemplo, si usted va a aplicar una fuerza, usted necesita saber con qué intensidad va a aplicar la fuerza, pero también hacia dónde la va a aplicar. Esa es una diferencia bastante rápida. Nosotros vamos a ver este tema de vectores más adelante en el año, en el segundo trimestre específicamente. Solamente lo menciono porque es necesario diferenciar entre una magnitud escalar y una vectorial dentro de la clasificación de la naturaleza de las magnitudes. También las magnitudes se pueden clasificar en fundamentales y derivadas. Ya eso es hablando del sistema internacional, que es el siguiente video. Luego el patrón de medida. Un patrón pues es la referencia que tenemos para las diferentes magnitudes. Si ya vimos que nos interesa medir todo lo que se pueda medir, entonces necesitamos patrones. Los patrones nos dan información de las unidades, ¿sí? En el caso del lagartito, pues tenemos que el patrón de medida era un clip. Por lo tanto, así como escogimos un clip, pudimos haber escogido el ancho de nuestros dedos, pudimos haber escogido cualquier objeto que serviría como un patrón. ¿Okay? Los patrones de medida están regidos por organizaciones que históricamente han evolucionado hasta lo que conocemos hoy como el sistema internacional,
vamos a ver un video exclusivamente del sistema internacional. Pero es importante que tengamos claro que los patrones tienen criterios para ser considerados como tal. Yo resumo rápidamente que esos criterios está la invariabilidad, está la reproductibilidad y está pues la universalidad. ¿Qué significa cada uno de esos conceptos al referirnos a un patrón? Pues la invariabilidad tiene que ver entonces con el hecho de que un patrón no dependa de criterios subjetivos, o sea, de una persona. En la historia de los sistemas de medida, pues tenemos el caso del pie del rey. Ustedes van a ver unos videos que yo les voy a sugerir, en los cuales se explica cuál es la problemática de tener un patrón de medida como el pie del rey. También no debemos tener patrones que dependan de variaciones ambientales y sobre todo que sean incontrolables. Inicialmente el patrón de medida para el metro era una barra metálica, pero sabemos que los metales se dilatan, se deforman con la temperatura. Son variaciones a veces muy imperceptibles, pero que son importantes cuando se refiere a la industria, cuando se refiere a hacer mediciones muy precisas. Por lo tanto, un patrón no debe variar según condiciones ambientales, según criterios de una persona, por ejemplo. Los patrones deben ser fácilmente reproducibles, o sea que yo pueda tener una copia de un patrón con facilidad, o sea que lo pueda reproducir en un laboratorio con las condiciones que me den. Cuando se establece un patrón, yo lo pueda reproducir con facilidad en un laboratorio especializado, porque todos los países necesitan tener información sobre esos patrones para hacer intercambios comerciales, por ejemplo. El otro criterio es la universalidad, o sea, debe ser un patrón aceptado por la mayoría de los países y, lo más importante, por la mayoría de la comunidad científica y técnica del mundo, porque manejamos un solo lenguaje. Eso nos lleva a la conclusión de que los patrones de medida tienen entonces que basarse en constantes universales, o sea, en fenómenos de la naturaleza, y a partir de ahí ya la física ha podido establecer una gran cantidad de constantes. Entonces, si los patrones están basados en esas constantes, como la rapidez de la luz, por ejemplo, que define lo que se utiliza para definir el metro, entonces el patrón cumple con las condiciones o los criterios que acabo de mencionar. Esta figura que muestro aquí es una figura importantísima que nos va a abrir la puerta al siguiente video. Ténganlo en cuenta porque lo vamos a utilizar.